Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar del famosísimo bamboleo de la muerte o death wobble. Si no han escuchado hablar de ello, déjenme les muestro lo que es. Ahorita les explico también. Esta parte donde se puede poner a prueba las direcciones de los jeeps. Y... ay, güey, qué fue esta. Porque vean, si se mueve, chequen. Ahí se ve cómo se va moviendo. Pero no le voy a aflojar, voy a acelerarle más. Vamos a ver si aumenta y si hay bamboleo. Ahí está. Ahí bamboleo. Y sí hay bamboleo. Y sí, se ve y se siente horrible cuando pasa. Básicamente el bamboleo o el death wobble es un descontrol de la dirección. Como que la caja de dirección no puede con tanto, ya que los jeeps regularmente pues le cambias el tamaño del neumático, por ende es más peso. Y la caja de dirección pues no puede. De hecho, si se han dado cuenta, la dirección del Jeep viene con un amortiguador de dirección. Cuando empieza a dar bamboleo, lo que se hace es poner un amortiguador más grande. Esto para poder compensar, que es justamente lo que hace ese amortiguador. Nada más poder compensar ese descontrol y que no se sienta feo, o sea, que no pase eso. Por eso, entre mayor tamaño de llanta, tienes que cambiar tu amortiguador de dirección y poner otro más grande, como para poner un parche sototote al problema. Pero no me dejarán mentir que se sigue sintiendo horrible. Cuando pasas por baches o algo así, sientes como la dirección empieza a volverse o a querer volverse loca, y es algo no muy agradable. Yo he venido con este problema de descontrol de dirección desde hace ya mucho tiempo. Las cosas han sido graduales y me di cuenta al final que mi caja de dirección ya trae algún desgaste. ¿Por qué? Porque pues traigo 3.5 pulgadas de altura, traigo llanta 35 y por ejemplo a futuro los planes son poner 37. Entonces empecé con estos problemas. Cambié mis barras de dirección pensando que esto iba a arreglar mucho el problema, y la verdad es que no. O sea, lo arregló para otras cosas, pero no para la sensación de descontrol de ese bamboleo. Dañé mi amortiguador de dirección, pusimos otro más pequeño, el cual obviamente empeoró el problema. Y últimamente Isaac me prestó uno, el cual al ser más grande y ser más fuerte, pues de alguna forma fue poner un parche más grande y aminoró el problema, ¿no? Pero ojo, el descontrol sigue ahí, el problema sigue ahí. Bueno, esto hasta el día de hoy, amigos, porque en este video vamos a arreglar eso de una forma definitiva. Y si ustedes tienen un Jeep, o bueno, cualquier otro vehículo que ustedes tengan, si lo usan para manejo en off-road, esto, créanme que es necesario. ¿Y desde cuándo? En verdad, ¿desde cuándo quería algo así? Pero bueno, amigos, en un momento más les voy a mostrar qué es lo que vamos a instalar en este video. Bueno, amigos, pues ya estamos acá donde les voy a mostrar todo lo que vamos a instalar. Miren, primero que nada ahí está Isaac, que también va a explicar. Y vean, vamos a instalar todo el kit completo hidráulico de PCC. Con esto ya, adiós bamboleo. Ya esto lo puedo descartar por completo, ya los temas de dirección con esto. Y bueno, ese es todo el kit. Todo lo que ven aquí, ahorita de hecho lo sacamos de sus cajas. Todo esto que ven aquí es el kit de PCC hidráulico. Es lo que necesitan para instalar. Algo muy padre es que PCC también te puede vender por partes. Te puede vender si necesitas algo en específico, pero lo ideal es comprar como todo el kit hidráulico. Bueno, empezamos de este lado. Tenemos caja de dirección, esa cosa enorme que ven ahí. Tremenda, enorme caja de dirección. Ya nada más. Ay, güey. No sé cómo la vamos a hacer para ponerla al rato. Vean lo enorme que es. Es una caja muy grande. Me estaba platicando Isaac que es como hasta para llantas 42. O sea, imagínense la fuerza que tiene esto para mover. Y va complementado con esto, que justamente va en esta parte. Es un problema muy común de los JKs, que se quebran. Las cajas de dirección se quebran de esta parte. Okay. Cuando se hacen en CR y así, se rompen estos. He visto varias romperse. Con esto te quitas ese problema. Y viene junto con esto, que se reemplaza. Especial, se reemplaza especial, todo eso. No se puede poner. O sea, esas dos piezas se quitan de las originales que trae y se pone esto. Esto de aquí son para las mangueras. Mangueras de alta presión. Sí, porque otra cosa es de que obviamente todo esto o sea, si ya estamos cambiando caja de dirección, obviamente tenemos que cambiar de nada más bomba de dirección, tiene que cambiar todo eso, y para ello necesitamos líneas especiales, soportes especiales, aceite especial, el cual también te lo incluye. Vean, aquí vienen todas las líneas, chequen la calidad
de estas líneas. Todo viene plug and play para su vehículo. Es muy importante que ustedes, si van a adquirir algo así, entren en la página de PSC y ahí los va a ir guiando de acuerdo al kit que ustedes quieran conseguir. Les va a ir preguntando cosas, ustedes tienen que responder y les va a ofrecer el kit ideal para ustedes. Pero bueno, aquí tenemos lo que son brackets, aceite, lo que es la bomba. De este lado tenemos, ese es para el bracket de la bomba, depósito. De este lado tenemos también lo que es como un respirador del depósito, bracket para el depósito. Tenemos aquí nuestro radiador, el cual va a ir montado en esto, que va en la parte frontal. Y muy importante, tenemos nuestro pistón de PSC. Vean nada más, viene también con la abrazadera, obviamente de la barra de dirección. Y te preguntan qué tamaño de barra de dirección tienes y todo, para saber la abrazadera correcta. Aquí viene todo lo del kit para el pistón, pero vean nada más, todo eso es el kit de PSC para la dirección. Y obviamente todo esto va a ir acá dentro del Jeep. A ver, que desarmar todo. Vamos a quitar muchas cosas que ya no van a ir ahí y hacerle espacio para poner todo esto nuevo que se viene. Vean nada más, neta, está impresionante. Y obviamente muchas calcas de PSC. Otra cosa también importante, su banda. Sí, trae su banda especial, ya no va a llevar la misma banda que lleva ahorita. Al cambiarse la bomba de dirección, tiene que cambiar la banda. Es neta un kit muy completo. Sí. Tómale foto a esto. Sí. Va a ser específicamente esa medida de banda ya no le queda la otra. Ya no queda la original. Okay. O sea, ya no puedes llevarla a servicio y que te digan, tu banda no sirve. Y te van a decir, es que no le queda. Y o sea, la sea, van a llevar. recomiendas que entonces trae una de estas. Traer una de esas por cualquier cosa. Y por cierto, también trae, de aquel lado no les mencioné, trae su Loctite especial. Sí. Para las líneas hidráulicas. Para las líneas hidráulicas. Y justamente ahorita nos estamos preguntando nosotros qué onda con el manual. O sea, ¿por qué no viene manual? Escanea el código QR, aquí viene el manual. Tech Install. Y ya justamente entré a la página y te manda directamente donde están todos los manuales. Y ahí hay el PDF, porque también están los manuales en video en YouTube paso por paso. Por si ustedes son más de video. ¿Vas a desarmar? Sí, hay que desarmar todo esto. De aquí se va. Aquí. Vamos a quitarlo del aire. El depósito adicional. La tolva esta. Bueno, que comience el desarmado. Ya lo tenía ahí acomodado bien. Fue memo. Mande. Bueno, miren, pues hasta ahorita ya salió la bomba de dirección, alternador, bracket, para trabajar más a gusto, quitar la banda, y así va todo, así va hasta ahorita. Después de la bomba de dirección siguen líneas y después ya la caja, ¿no? Líneas, caja, y técnicamente es todo lo que sale. A partir de ahí montar todo, ¿no? Puedes quitar lo principal, pero yo creo que quitando lo hidráulico ya podemos... Ya quitando bomba y caja ya empiezan a salir líneas y todo lo que sobra, ¿no? De hecho ahorita vamos a hacer las líneas. Miren, ya estamos en el proceso ahorita de quitar la caja, pero tiene que hacerse aquí un procedimiento muy específico, porque de este lado estaban unos tornillos y hay que jalar el resorte. Y miren, justo tuvo que mover el resorte, como ven, un poquito para allá, para poder acceder a los tornillos y soltar la caja de dirección. Oigan, amigos, les cuento el problema, porque luego esto ustedes no lo ven, o sea, hacen videos, muchas veces hacen videos y es como que, quitamos esto, ya lo quitamos, listo. El problema que fue quitar esta parte de aquí, que va al drag link, ¿no? Y de acá, de plano las líneas las tuvimos que cortar, porque hasta neta... se a reír de tanto que le di. Sí, no, una exageración, y neta tuvieron que cortar de plano,
Pero quería aprovechar para hacerles la comparativa y vean las cajas de dirección. Esta es la que trae el Jeep originalmente y esta es la de PCC. O sea, vean nada más la diferencia. Sobre todo esto. Y esto de acá, vean nada más la diferencia. Chequen nada más eso. Contra esto. Compara esto, güey. Ah, no, también es otra cosa. O sea, comparar esto con esto, neta, está muy, muy loco esto. La diferencia de poder traer 31, 33 y traer hasta 42. Porque estamos de acuerdo que esto, ya con 35, ya sí o sí vas a tener un problema. Pasa, o sea, yo he visto con 33, 35 y 37 tronar cajas de dirección. Como si fuera nada. Las he visto tronar con 35 y un conocido aquí de Guadalajara tronó con 33. Con 33. En los toboganes del Vallartazo, subiendo, tronó la caja. Esto era parte de tu bamboleo. Sí. Ve todo lo que se mueve. O sea, si es algo, mucha gente puede decir, es normal. Pero es que eso ya reflejado en las llantas se amplifica, güey. Lo vas multiplicando, güey. Sí. Y sin embargo, este está... No vas a mover nada. Estas dos líneas es la felicidad. Sí. O sea, yo tengo mi caja con estas líneas y nunca más te vas a preocupar por un bamboleo. O sea, yo puedo andar a 8 libras en la autopista, tú me has visto. Sí. Hasta menos, hasta 5 has andado. Sí, y no pasa nada. Y ya con 37 ahora sí, sin problemas voy a andar bien a gusto. Porque si ahorita ponía 37 con esto y los problemas que ya tenía eran ahora otra vez amplificar todo. Ya ven, ya puedo meter 37 raza. Así ya se nos puede. va a hacer que todos queramos. Todo por culpa de Diego. Eso quiero decirlo de una vez, fue culpa de Diego. Él fue el que hizo el desorden. Todos estábamos felices con 35 y Diego fue el que hizo el desorden. Ahora que pues poner líneas, todo ese rollo y... Vamos a limpiar un poquito y a comenzar a poner bomba de dirección. Vamos a empezar con la el bracket de la bomba. El bracket de la bomba y sus líneas del recuperador. Vamos a empezar por esa parte. Y yo creo que hasta montar esta. Si alcanzamos hoy, montamos esta. Pues miren, ya está instalada ahí la bomba y de aquel lado, ahí seguramente lo alcanzan a ver, en esta parte de aquí, ahí está ya la caja, ahí están las dos cosas, es nomás todo lo que se le avanzó el día de hoy. Neta, o sea, es que todo es como un proceso, sobre todo a la hora de quitar, fue como de que para sacar esto hay que sacar esto y hay que sacar esto y así. Y ahorita nada más es empezar a poner cosas y listo. Hicimos lo más difícil. Sí. Quitar todo y poner lo más complicado. Y lo más pesado. Ahorita hay un inconveniente, que tenemos un problema y es con el soporte del radiador, que es este que está acá, miren. Aquí va montado lo que es este radiador, ¿no? Tengo este problema porque yo tengo el seguro de Volt. Entonces se supone que esto va aquí así y va acá en la parte de arriba, pero ahí está el seguro y el radiador se monta en esta parte, ¿no? Estábamos viendo y ahorita lo que dijo Isaac es la opción de voltearlo, ponerlo al revés, poner unos tornillos, quedaría un poquito más pegado al radiador, pero podría ser funcional. Sí, tenemos que hacer una placa aquí. Y ahí hacer una plaquita, eso me ayudaría a no quitar mi seguro. El problema es que estamos en México, banda, entonces puede ser que un día que deje parado el Jeep aparezca ya sin computadora, sin batería, y el seguro este es muy indispensable. De hecho, les recomiendo a los que tengan Jeep, compren un seguro de esos, la neta sí hace el paro. Pues es la opción, es ponerlo así, al menos lo que hasta ahorita se nos ha ocurrido es eso. Otra era ponerlo como más para acá, ¿no? Como de lado, como debe de ir, o sea, al revés, agarrar como esta parte y ponerlo por acá. Vamos a ver cómo le hacemos con eso. Pero miren, ya todo lo que se le avanzó el día de hoy. Por cierto, ustedes aquí ven de día y todo, pero afuera créanme que ya es noche. Ya son ahorita las 9:31 de la noche y es tarde. Pues yo creo que ya aquí le paramos hoy, ¿no? Ya se le avanzó un chingo, se le avanzó bastante. A lo mejor las mangueritas para ver cómo vamos, si no necesitamos algo en especial para mañana. Sí, que hasta ahorita es un dado, parecer nada más. Esperemos que no se complique nada con las barras, con la parte del pistón y todo eso, que todo quede bien. Vamos a ver cómo queda lo de la placa y todo. Hasta aquí le dejamos ahorita y mañana vamos a ver cómo le continuamos a esto. Ya estamos de vuelta para continuar con la instalación de nuestro sistema hidráulico de PSC, que bueno, pues el día de ayer ya quedó instalado lo que es la bomba y la caja, aparte de que pues ya quitamos todo lo que ya no va a ir, ¿no? Hoy hay que darle con todo para que quede listo, que básicamente es poner depósito, poner líneas, poner banda, poner el pistón de dirección, la base del pistón y todo eso. Bueno, vamos a empezar a darle de una vez. Ahora sí nos trajimos ventiladorcito porque el calor se puso rudo ayer, ¿eh? Y ahorita vamos a comenzar por montar el bracket, que es este que va aquí, a nuestro depósito. Qué bonito es el depósito, por cierto. Y se supone, por cierto, aquí tenemos el manual, miren.
Estamos siguiendo todo el manual tal cual como dice PCC, y se supone que va de esta forma, y también especifica que tenemos que poner ese espaciador en el tornillo original que va de este lado, y tenemos que poner estos dos aquí con Loctite. También tenemos que romper esta como parte de plástico que, según yo, creo yo que es justamente esta que está aquí. Hay como que nada más cortarle esa partecita y sacamos este tornillo, que aquí es donde va nuestro depósito. El problema, lo que estoy viendo es que esta pieza está rota, entonces no lo que le afecte, pero bueno, hay que sacar este de aquí. Ya terminé, voy a echarle el aceite. Bueno, pues miren, al final esta fue la mejor opción para decaer el radiador. La base principalmente, como les comenté, estaba diseñado para que esta parte de aquí viniera la parte de aquí abajo, y esta parte de aquí abajo fuera donde está justamente mi seguro del cofre. El problema es que yo tengo el seguro del cofre, entonces no tengo libre esta parte ni siquiera por atrás. Entonces lo que estuvimos pensando de muchas formas, pero esta fue la mejor que encontramos. Y de hecho, miren, justamente aquí lo que íbamos a hacer era poner uno de estos, pero nos dimos cuenta que era mejor con estas abrazaderas metálicas, que la neta, o sea, quedó súper fijo, vean, está muy fijo, y aquí arriba quedó en estos orificios y ya quedó muy bien, o sea, neta quedó muy bien, solucionamos el problema, queda en la posición que indica PCC que debe de estar, queda enfrente, y nada más lo único fue que invertimos la base, pero es una solución que les puede servir para los que tengan este tipo de sistema y quieran meter pues ahí su radiador. Y de este lado pues miren, ya quedaron las líneas de la bomba, las dos, de alta que va a la caja, la de la bomba que va alimentada por el depósito, y de la caja quedó también la otra línea que va al radiador, y después del radiador esta es la otra línea que va a regresar al recuperador, al depósito. Ya tenemos de alguna forma cubierta toda esta parte. Ya después de esto nada más nos faltaría irnos a la parte inferior, que es mandar líneas de alta presión hacia abajo, ¿no? O sea, poner todo lo que es la base que va al diferencial, poner el pistón y todo eso para que ya quede toda la parte de alta presión hacia abajo, ya que quede listo. Pero neta vamos muy bien con el avance. Y todo se ha estado haciendo como muy a conciencia, siguiendo el manual, siguiendo las instrucciones, viendo cuál es la mejor forma de hacerlo, que prácticamente lo único que nos salimos del manual fue en esta parte de aquí, pero neta fue la mejor forma de poder mantener mi seguro. Ya saben, por las inseguridades en México es indispensable tener algo así. Entonces ya ahorita nada más es poner estas líneas. Estábamos ahorita poniéndole Loctite a las conexiones, y también algo muy importante es que hay que ponerle a los O-rings, aquí está, perdón, es que hay que ponerle aquí a los O-rings, hay que agarrar un poquito de aceite, de este aceite, y le ponemos aquí para que queden lubricados. Pero sí, ya vamos súper bien, ya casi acabamos esa parte y nos vamos a la parte de abajo. Bueno, se me pasó a explicarles algo muy importante de por qué hicimos esto. ¿Por qué hicimos esto? Porque tenía que ir por la parte de atrás, ya que la parrilla, aquí es donde se sujetan las grapas de la parrilla. Entonces necesitábamos tener la parte frontal lo más libre posible, por eso no pudimos poner esto hacia acá, porque pudimos hacerlo como doblado y ponerlo por este lado, pero esto nos iba a impedir que la parrilla entrara. Entonces por eso fue que quedó por la parte de aquí atrás y quedó de esta forma, y la neta está muy bien, ven, quedó muy bien fijo. Pero pues ya tienen la idea, por si ustedes también van a meter un sistema como estos o tienen un sistema como estos, y tienen también el seguro del cofre, que neta, si tienen un Jeep, primera cosa que tienen que hacerle, aparte de Expel, obviamente, tienen que meterle ese seguro. Es indispensable tenerlo. Tuvimos un problema aquí con la válvula SRBT, y es que justamente de este lado tenía esto que en el manual de PCC no viene, y que en el video de instalación de PCC tampoco viene, que es básicamente el seguro o el indicador del cofre. Curioso, porque yo no recuerdo nunca que marcara cofre abierto. Hemos estado varias veces en ruta que ha pasado algo y cofre abierto, y no recuerdo que haya marcado, la neta no recuerdo. Isaac dice que no, tampoco recuerda que marcara cofre abierto, pero bueno, le dice que lo desconectamos y lo quitamos, porque justamente en esta parte donde está esto es donde tenía que ir la válvula, que vean, ya quedó en esta parte de aquí. La línea se pasó por aquí abajo, de hecho viene justa, la línea viene exactamente para ponerla ahí, y es la que llega en la parte de acá arriba
del depósito. Es esta de acá. Justamente aquí cierra el depósito. Y así es como queda la línea hasta aquel lado. Ya bueno, todo eso ya quedó listo. Ahora justamente Isaac ahorita está en la parte de abajo en lo que respecta a todo lo de la instalación del pistón, la base y todo ese rollo. Y bueno, aquí abajo estamos teniendo otro problema. Bueno, un problema... Detallitos que han estado saliendo, que es normal porque hay que tener bien en claro esto, y es que mi Jeep ya tiene modificaciones. Cada modificación alteras algo del vehículo. Entonces, estos kits están pensados más bien para no lidiar como con tantas modificaciones, y las más fuertes sí te preguntan. Si por ejemplo tienes trozo en tu diferencial, te preguntan el tamaño de tu barra como para la abrazadera y todo eso. Pero el detalle que tenemos ahorita es que, a ver si aquí alcanzan a ver, justamente ahí, esto que ven aquí es donde se va a sujetar el pistón. Bueno, la barra queda muy pegado, o sea, queda como que a menos de 1 centímetro, ¿no? Queda muy pegado. Obviamente ahí tiene que entrar el tornillo, la tuerca y todo eso. Entonces, lo que dijo Isaac fue, vamos a bajar un poquito la barra para tener ese espacio, ¿no? Para poder ganarle ese... ¿Qué es media pulgada que le quieres ganar? Alrededor de media pulgada. Y ya con eso, ya estaríamos bien, para que la barra baje un poco, no haya problema ni con el tornillo ni con la tuerca. Pero bueno, son detalles que han estado surgiendo. De ahí en fuera, todo, miren, excelente. Qué bien viene todo y qué bien está quedando todo instalado. Y después voy a terminar de conectar las mangueras del pistón. Pues ya regresar, poner banda, accesorios y ahora sí aceite, purgar y listo. Vámonos de ruta ya. Pues lo de la barra ya quedó listo. Sí le ganamos el espacio que necesitábamos. Y ahora viene el armado del pistón justamente y la abrazadera. Primero va su tuerca. Ok. Esta no la vamos a alinear hasta Ajá. hasta el final, la hacemos como los amortiguadores, ¿no? Ok. Más o menos la misma teoría. Este tiene una parte móvil nada más, ¿no? O sea, es esa parte de ahí. Se gira esta parte, tienes Ok. todo este movimiento. Este es para ajuste, pero yo recomiendo dejarlo lo más abajo posible, Ajá. que dé la mayor cantidad de roscas Esa es la parte que va a la placa, ¿no? a la placa. Así es. Ok. Esta no las vamos a quitar hasta que empecemos a alinearlo, porque esto debe evitar que se nos siga metiendo la suciedad del aire, ¿no? Como la humedad, y para evitar eso ¿Y cuál es la otra línea que va ahí? O sea, van... son estas. ¿Esta es una? ¿O ahí están las dos? Ahí están las dos. Ah, sí, ya vi. Dos tamaños diferentes. Ok. Fijas una más lejos que otra. Ajá. Eso es para que quede en el pistón. Vas a poner así. Ujú. La más larga tiene que ir de este lado. Del lado izquierdo, ¿no? Esta es la que va del lado izquierdo. Ok. Vamos a ver si el manual nos indica cuál es izquierda, cuál es derecha. Ujú. Estábamos teniendo un inconveniente, amigos, y es nada más y nada menos por esto. Esto que ven aquí es la tuerca del Pitman y es una tuerca de 46 milímetros, o sea, sí está grande. Y justamente fuimos a buscar a ver si encontrábamos este dado, porque pues, no es común que alguien lo tenga, ¿no? Y no lo encontramos, no encontramos tal cual el dado. No sé, que varios lugares no lo logramos encontrar, pero vean nada más esto. Chequen nada más ese tamaño, y ahora vean aquella que está allá. Bueno, para que tengan la referencia de una, y con esa ya se va a poder, porque el lado pues nomás no lo encontramos. Hacia acá, ¿no? Sí. ¿Más? Ok. Miren, aquí es donde dice que son 204 libras pie, ¿no? Sí, libras pie. Libras pie de presión. Demasiado, güey. Ya le metimos un Isaac de presión. Un brazómetro. Sí. Bueno, pues se llegó el momento, ahora sí, de aventar el aceite. Ya todas las líneas están conectadas, están todas apretadas. Líneas de alta, líneas de baja. Va a empezar, ahora sí, el aceite. Wow. ¿Quién sabe cuántos litros se llevará? Yo calculo que los 4, güey. ¿Tú crees? Yo digo que 3. ¿Tú dices que 3? Sí, Quien se equivoque paga los tacos. ahí estás. Y vamos a poner la banda en lo que se va llenando. En lo que se va fluyendo. Vamos a tratar de que sea por gravedad. Ahorita vamos a purgar antes de prender, pero Ujú. es probable que tiremos. Entonces vamos a ver que por gravedad, que ahí se ve. Entonces, ahorita está todo seco. Normalmente no se llena hasta acá. Entonces ahorita vamos a ir poniendo todo lo demás. Y ya casi queda. Y al menos para llegar a este punto, o sea... Sí, ya. Ya se agradece, güey. Sí, desde ayer se soñaba con esta parte de echar el aceite. Ay, no. Si te la pegaste arriba, es la rosca. Y
es por gravedad, tarda, pero... Tiene que mover La dirección. pero sin prenderlo. Tope a tope, ¿eh? Y se va a poner más duro ahorita que está todo vacío. Sí, sí, sí. Ahí va para otro lado. Y eso 10 veces. Matar eso. Aquí los estudiantes. ¿Eh? Por otro lado. Sí. Dale, por otro lado. Ahora se viene la hora de la verdad. ¿Ya está todo? Ok, prendo Y apagas. y apago a los 3 segundos. Ok. Si hay fuego me dices, güey. No creo que ya fuego, ¿eh? Ok. ¿Todo bien? Sí, se trabó todo. ¿Neta? Prende. Apaga. Espérame. Va rellenando. Prende. Apaga. Se lo chinga de volada. Y lo que no quiero es que trabaje sin aceite. Entonces, por eso esto. Prende. No, pero está bien. Está bien. Dame un segundito, voy a revisar. No veo fugas allá abajo tampoco, así que veo todo bien. Sí. Gírale a copiloto. Al otro lado. Dale. Entonces lo que estás escuchando es lo de la bomba. De hecho, las líneas sí quedaron bien. Ok. Porque si le das a la izquierda, a copiloto, se va. Entonces ya el pistón ya tiene aceite. Ahora hay que ciclarlo un par de vueltas así apagado. Porque esto se está subiendo. Ok. Pues le doy como le estaba dando ahorita. Sí. Quiero que vean esto. Ya es el pistón, ahora sí todo, la abrazadera, todo el rollo. Y quiero que vean neta, es que esto está irreal, güey. Se los tengo que mostrar. Vean. Un dedo. Vean eso. Con un dedo. El mismo dedo. Y vean, para que vean que no hay nadie abajo moviéndole y no digan que es trampa. Vean, con un solo dedo estoy moviendo todo el volante. Oye, neta, qué loco está ese pedo. Sí. ¿Cuánto llevamos de aceite? Pues a ver, que la cena, ¿qué pedo? 2 y medio. Ok. Van a ser 3. Queda uno extra. Lo bueno, para cenar. ¿Para cenar? Lo bueno para no tener que pedir otro litro, güey, porque la idea era eso, era... Eso es parte del ciclado que tenemos que hacer para corregir. Sí, sacar todas las burbujas por completo del sistema, ¿no? Sí. Miren, ahí está ya la bomba funcionando. Cero filtraciones. A la primera. Con 0 filtraciones, todo está muy muy bien. ¿Esto de aquí se calienta? Sí. No, todavía está. Ya está tibio. Sí, está tibio. Qué loco está ese pedo, neta, cómo se siente. Con un dedo se puede mover el volante, banda. Le sigo dando vueltas como para que siga ciclando. Ok. Bueno, miren, pues ya estuvimos haciendo pruebas y ya quedó todo listo. Nada más que ahorita ya es tarde otra vez. Vean nada más la hora. Está 10 de la noche
y ya no lo vamos a terminar ahorita. Podríamos la neta terminarlo porque no falta tanto, pero pues queremos, todo lo hemos estado haciendo con calma, entonces queremos igual darle con calma, darle su tiempo. Ahorita se quedó el depósito lleno, que por gravedad solito baje. Vamos a checar a ver si mañana algo se nos fue la onda, no sé, corregir todo bien, ensamblar todo bien, no hacer las carreras. Entonces aquí le vamos a dejar también el día de hoy y mañana regresamos. Ahora sí, para terminar de armar todo y salir a probarlo. Amigos, ya estamos acá de vuelta. Estamos de regreso en el taller. Ya únicamente afinando últimos detalles. De hecho, andamos nada más como ciclando ahí la dirección para que justamente sacar todas las burbujas, todo el aire de la línea y ver que todo esté bien. También que baje el nivel de aceite. Pero al parecer ya se estabilizó todo muy bien. Checa nada más cómo va hasta ahorita. Siguen saliendo todavía unas poquitas de burbujas muy pequeñas. Y ahorita después de eso vamos a empezar a armar todo ya para poder sacarlo a probar. Otra cosa es que justamente lo dejamos para ver si algo jugaba o algo así, pero no, todo muy bien. La neta, todo excelente, en una gotita de aceite, absolutamente nada. Todo en esta parte de acá, que es donde está la caja de dirección, y en esta parte de acá donde está la bomba, todo chido. Pero está milimétrico todo así de... Sí, es que también cabrón. Listo, miren, como pueden ver, ya quedó todo el Jeep armado, ya está todo listo. Ahora nada más vean en la parte de ahí abajo, no manches, neta se ve increíble el PCC ahí. Hay que probarlo, a ver qué tal funciona ya manejándolo. Bueno, ya salimos de la oficina de Isaac, que fue pues, donde estábamos haciendo todo esto, y voy camino a mi casa. Y es irreal cómo se maneja esto. O sea, no puedo creer que mi dirección se sienta así. O sea, neta, ustedes vieron, se puede mover parado sin movimiento con un solo dedo. Imagínense cómo se siente ya andando. O sea, la precisión que tiene es muy ligera, pero a la vez es muy precisa. Neta, se siente increíble. Pero sí, no les quiero dar mi review final ahorita. Más bien me gustaría probarlo unos días. Total, no es como que tengamos prisa con el contenido. Entonces, me gustó mucho cómo lo hice con el video de Yukon, que pues tuve el tiempo de probarlo, ¿no? Y poder ya darles mi opinión final después de unos días de uso. Así es justamente como lo voy a hacer ahorita con PCC. La neta, vengo encantado. O sea, ahorita vengo completamente encantado. Pero déjenme que pasen unos días y ya les voy a dar mi opinión final de cómo me ha ido, ¿no? Con esta dirección. Pero bueno, en unos días nos vemos, voy a estar probando y ya les contaré cómo me fue. Y bueno, amigos, pues qué mejor prueba que esta que les voy a hacer, donde vamos a probar nuestra dirección. Regresamos al mismo lugar del inicio del video donde les mostré el clip, es justamente aquí. Esto está horrible, amigos, y ahorita van a checar. Vamos a procurar la misma velocidad que veníamos en el clip, y es aquí saliendo la parte más fea. De hecho, desde antes de entrar aquí ya se empezaba a sentir y empezaba el volante a moverse, vean. Lo voy a soltar, me voy a atrever a soltarlo. Vean nada más, aquí estaba bamboleando. Vean eso. O sea, oye, ni siquiera lo estoy agarrando. Aquí fue donde bamboleó, en esta parte de aquí. ¿Ya vieron? Y pueden notarlo hasta en mi voz, cómo me escucho, de que vengo brinque y brinque. Y la dirección como si nada. O sea, se maneja increíble, amigos. Tenía que venir aquí a hacerles esta prueba para que pudieran checar el antes y el después, ¿no? Es abismal el cambio, la verdad. Y sí, ahí vamos. En esta parte de aquí. ¿Ya vieron? Como vieron, fui a grabar justamente en la parte inicial del video donde dio este bamboleo, este dead wobble, para que pudieran ustedes apreciar la diferencia. De hecho, pueden ver la referencia de la pared de los grafitis para que vean que en realidad es el mismo lugar. Y me sorprendió bastante cómo
En el primer clip se descontrola por completo el Jeep, está completamente descontrolado. Incluso no sé si ustedes han visto un bamboleo desde fuera, pero se ve horrible las llantas cómo se empiezan a mover. Y en el segundo video que les hice, me fui especialmente a grabar justo ahí para que tuvieran esa referencia. Pueden ustedes notar con mi voz cómo se escucha que voy brincando, que se va moviendo. Incluso pueden escuchar los sonidos del Jeep, de la suspensión, como batalla en esa parte porque como está muy mal el camino. Pero si notan, nada más agarro el volante como para corregir, ¿no? Porque el Jeep justamente todavía no estaba alineado, pero pueden apreciar una diferencia muy notable entre cómo estaba y cómo está ahora. Han pasado varios días de esto. Después de eso todavía fuimos a hacer un viaje que próximamente van a ver en el canal. Un viaje de varios días en el cual fuimos a hacer ruta, pasamos por lugares impresionantes y complicados. Fuimos a visitar unas playas. Vaya que he tenido mucho tiempo para probar la dirección, para en realidad poner la prueba, no nada más en una calle aquí en Guadalajara. Y ahora sí les puedo decir mi veredicto. Que miren, justamente quise hacer esta toma para mostrarles mi sticker de PCC y decirles que estoy muy contento por tener eso en mi Jeep. Neta, es impresionante. Sinceramente, yo creo que si ustedes tienen un vehículo todoterreno, tienen que sí o sí instalar algo así. Yo tenía una idea. Decía, bueno, el PCC va a venir a solucionar mis problemas, ¿no? Lo que es el sistema de PCC. Va a venir a solucionar todos mis problemas en cuanto a la dirección. Pero yo jamás me imaginé que se iba a sentir como se siente. O sea, tenemos una dirección ahora muy precisa. O sea, muy ligera. Ustedes vieron en el video que justamente lo puedo mover con el dedo estando el Jeep parado, con llantas 35. Y es una dirección muy suave, muy suave, pero a la vez eso no quiere decir que sea inestable o que se mueva ante cualquier cosa. No, es muy fuerte también y muy precisa. Los que han manejado alguna vez un Jeep ya con modificaciones no me dejarán mentir que no importa qué amortiguador de dirección pongas o un doble amortiguador de dirección, cada vez que pasas algún bache o algo sientes como la dirección se torna nerviosa, como un jalón. Bueno, eso deja de pasar con el PCC. O sea, en verdad lo pude probar hasta en carretera, con lluvia, en ruta, en arena. Deja de pasar por completo. Y siempre tienes esa precisión en el volante, siempre tienes esa precisión en la dirección de que donde quieras poner el Jeep, ahí se va a poner. Manejarlo en verdad ahora es increíble. Otra cosa es que también es muy fuerte. O sea, neta, me pasaba mucho que si yo estaba cruzando o quería cruzar alguna piedra, la dirección a veces se tornaba un poco complicado porque mi caja no podía. Ahora con esto, o sea, puedes estar encima de la piedra y puedes estar girando tus llantas. O sea, en verdad es muy notable la fuerza que tiene la caja de dirección, acompañado de todo ese sistema hidráulico, de la bomba, del pistón, y cómo todo trabaja en conjunto para darte una dirección muy precisa, muy estable, muy confiable, muy fuerte y a la vez muy suave. O sea, es que en verdad estoy fascinado. Miren, no quiero menospreciar ninguna de las modificaciones que le he hecho al Jeep porque cada una ha tenido lo suyo y cada una he sentido muchas mejoras, pero en todas las modificaciones que yo le he hecho a mi Jeep, esta es la que más he notado un antes y un después. Porque claro, también ya venía de un problema, ¿no? Pero esa es la modificación que yo le he hecho, que les puedo decir que más he notado un antes estaba así y ahora es wow. O sea, en verdad siento como si me hubieran cambiado mi Jeep por uno más nuevo y lo trajera stock. O sea, así se siente manejarlo. Definitivamente y sin duda alguna les recomiendo bastante PCC, les recomiendo mucho. Y los que ya tengan un sistema de PCC instalado o ya sea el pistón o algo, déjenlo en los comentarios y no me dejarán mentir. O sea, ustedes saben la diferencia tan abismal y sobre todo ya cuando metes todo el kit completo que es caja de dirección, bomba y todo, es un cambio, es impresionante. Pero bueno, también otra cosa que les vengo a hablar es un problema que tengo que solucionar, ya que como se dieron cuenta en el video, mi barra estabilizadora la bajamos un poco, esto para que no rozara ni con el tornillo ni con la tuerca de donde va montado el pistón. Y bueno, por ese lado estamos muy bien. Ahora el problema que tengo es que mi drag link, o sea la barra que va justamente de la llanta del copiloto a la caja de dirección, esa tendría que subirla. ¿Por qué? Porque está rozando un poco cuando giro completamente a la derecha, rosa con la base de donde está el PCC. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para solucionar esto? Que lo vamos a hacer yo creo que en las próximas semanas. Necesito subir mi drag link, subir esa barra, pero para ello también hay que subir
es lo que me explicaba Isaac y todo, tengo que subir también mi track bar. Entonces para ello necesito un recolocador de track bar, que justamente ahorita estoy en pláticas con la gente de PCC para ver cuál de los recolocadores de track bar que hay es compatible con mi base actual del pistón del PCC. Pero es lo que les decía, ¿no? Son modificaciones que nosotros hacemos a los vehículos y que hay que saber cómo lidiar con esas modificaciones para que hacer que todo funcione. Hasta ahorita les puedo decir que es el único inconveniente que he tenido, pero sí, este es ahorita lo único y vamos a buscar la solución a esto. Hay muchos recolocadores de track bar, pero sí busco uno que no reemplace mi base del pistón del PCC, porque sí me gusta mucho cómo quedó. Pero bueno amigos, justamente eso es todo. Con esto despido este video, ojalá que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, por favor dejen en los comentarios. Los que tienen PCC también, por favor dejen en los comentarios para leer su punto de vista. Y listo, con esto nos despedimos. Gracias por todo. Y me voy a mover de ahí porque estoy llegando justamente gente a trabajar acá. Yo soy Alberto 90 amigos y nos vemos en un próximo video. Bye.